la A con sus dos patitas muy abiertas al andar, la E que tiene el palo de en medio más chiquito, la I que es muy flaca porque no quiere comer, como le da su mamá, le dice ven a comer y no quiere comer, pero en cambio la O sí es muy obediente. José Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, es un cantautor de música infantil cuyas canciones se hicieron famosas en México y Latinoamérica, y debido al gran éxito, algunas de ellas se han traducido a varios idiomas. Su infancia no fue nada fácil. A los 10 años enfrentó circunstancias difíciles como asimilar el deceso de sus hermanos pequeños, el divorcio de sus padres y una economía apretada que le produjo la necesidad de vivir en internados. Su infancia giró en torno a su abuela, la fantasía y la naturaleza, a quienes años después le dedicaría tantas canciones. A los 17 años viajó a Nueva Orleans para estudiar y fue precisamente en esa ciudad que quedó cautivado por la música, lo que le motivó para su formación como compositor. Años más tarde, inició su carrera musical, tocando música de la época en bares y casas de citas, pero fue en el año de 1934 que se le abrió la oportunidad en una estación de radio. El empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, viendo que los niños ponían atención a las canciones de Francisco Gabilondo, le sugirió que escribiera canciones infantiles, cosa que de inicio no fue de su agrado. Sin embargo, el 15 de octubre de ese mismo año, tuvo la primera emisión del programa radial de 15 minutos. Sin paga y sin patrocinadores, fue puesto a prueba únicamente con voz y piano. Gabilondo interpretó al aire sus primeros temas, El Chorrito, Bombón Primero y El Ropero. Sin éxito aparente, este fue el inicio de un programa de radio que se mantuvo al aire durante casi 27 años. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Probablemente Francisco Gabilondo Soler, Cricri, nunca se imaginó que su vida la dedicaría para componer y cantar para el público infantil y mucho menos el gran éxito que tuvo. Esta historia de Cricri, que sin tener el deseo de hacer música y aún así lo hizo y logró tocar con sus canciones a muchos niños y a sus papás, puede ser muy similar a la historia de nuestro Señor Jesús, que cuando estaba a punto de ser arrestado, orando al Padre le dijo, si es posible que no tenga que pasar por este sacrificio, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Al final, todos conocemos la historia. Nuestro Señor Jesús en obediencia fue a la cruz y esto trajo consigo la salvación de la humanidad, alcanzando a todo aquel que le busque. Muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con ambos relatos, ya que muchas veces no nos imaginamos que pudiéramos dedicar nuestra vida a algo que no hubiéramos pensado que haríamos o simplemente que nos rehusábamos a hacer. Sin embargo, si Dios nos llama, no solamente nos dedicamos a hacerlo, sino que Dios produce bendición para personas de nuestro entorno. Es tiempo de reflexionar respecto al llamado que Dios nos está haciendo. Probablemente nos está llamando a hacer algo que nunca hubiéramos imaginado que haríamos, pero debemos tener la fe y la confianza de que aquel que nos llama es fiel para cumplir su propósito en nosotros y en cada uno de nosotros. ¿Y usted está dispuesto a hacer algo que jamás imaginó para cumplir el deseo de Dios? Espero que sí. Con afecto, Pastor Eric Mantilla.